días, amados hermanos y amigos. El Señor Jesucristo les continúe bendiciendo. Una vez más, retomamos nuestro estudio que estamos haciendo a la primera carta que escribió el apóstol Pablo al joven pastor Timoteo. Digo retomamos porque pasaron ya un par de semanas donde nos tocó por causas de fuerza mayor eh, suspender por un momento estos estudios. Pero gloria a Dios, nuevamente retomamos el día de hoy y vamos a continuar. En el estudio pasado empezamos estudiando el capítulo número 3 y vimos desde el versículo 1 hasta el versículo 7. Y ahí veíamos los requisitos que se deben de tener en cuenta bíblicamente hablando cuando algún hombre desea, anhela, como aprendimos en el estudio pasado, apasionadamente, desea vehementemente conseguir o estar en el obispado, convertirse en supervisor de la iglesia, en líder de la iglesia, en obispo de la iglesia, en pastor de la iglesia. Porque esto es una posición honorable, perdón, como lo vimos anteriormente en el estudio pasado. Si usted no lo ha visto, lo invito para que lo vea, el estudio anterior. Y vimos una serie de requisitos que Pablo nos daba allí, versículo tras versículo. Y pasamos ahora al versículo 8. Y vamos a estudiar hoy desde el versículo 8 hasta el versículo 13. Recuerde que lo hacemos de una manera clara, sencilla y práctica. Es un estudio donde nos tomamos el trabajo de escudriñar la palabra de Dios, de buscar en diccionarios bíblicos, buscar palabras que son claves en estos versículos para que podamos aprender juntos. Entonces, sin más preámbulo, vamos a empezar. Primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 8 hasta el versículo 13. Y ahí en la Reina Valera, el título que tenemos la mayoría, que tenemos la Reina Valera, la versión Reina Valera del 60, dice requisitos de los diáconos. Y empieza diciendo así el versículo número 8. Dice, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Habla de los diáconos. Lo primero que tenemos que saber es qué son los diáconos o quiénes son los diáconos o de dónde viene esta palabra diáconos. Pablo nos deja claro cómo deben de ser los aspirantes a diáconos. Y aquí en adelante, desde hasta el versículo 13, hay también una serie de requisitos que deben ser cumplidos para aquellos que así como en el estudio anterior anhelaban obispado, también los que anhelan ser diáconos en la iglesia deben pasar por o cumplir mejor una serie de requisitos bíblicos para poder ejercer tan honorable función. Diáconos proviene de la palabra griega diáconos, lo único que cambia es la C, nosotros la tenemos diáconos con C y en la palabra griega es con K. Y traduce siervo, servidor. O sea, que cualquiera que anhele, que desee, que tenga ese deseo vehemente de servir como diácono en la iglesia, tiene que pasar o tiene que mejor cumplir con unos requisitos que están escritos en la Biblia. Y vamos a mirar. Versículo 8 dice que los diáconos asimismo deben de ser honestos. Aquellos que quieren ser diáconos deben de ser honestos. Deben de ser dignos de mucho respeto. Y tienen que ser hombres respetables. Respetables no por lo que tienen, no. Porque hay mucha gente que son respetados por lo que tienen, pero el diácono debe ser respetado, ser un hombre respetable por lo que es. Por lo que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Dice el versículo 8, deben ser honestos, sin doblez. Esa palabra doblez quiere decir que deben de ser personas íntegras. Tener integridad en todo. Acuérdate que la palabra integridad lo abarca todo. Me gusta que la traducción Dios habla hoy dice que nunca falten a su palabra. Que nunca falten a su palabra.
Y viene a mi mente, estudiando eso, palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando hablaba allí en Mateo, en el Evangelio según San Mateo capítulo 5, versículo 37, que hablaba así en el Sermón del Monte diciendo, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, mal procede. En pocas palabras, que el que aspira a ser diácono debe ser un hombre que cumpla con lo que dice, que nunca falte a su palabra, que nunca falte a su palabra. Un hombre honesto, un hombre íntegro. Y dice, el versículo 8 dice, no dados a mucho vino. No dados a mucho vino. No deben emborracharse. En la cultura donde fue escrita esta carta a la iglesia de Efeso, el vino era parte de la bebida, llamémoslo así, cotidiana de las personas. Era parte de esa bebida, el vino. El vino era parte de la cultura de esa época, entonces se tomaba muy frecuentemente. En pocas palabras, lo que está diciendo aquí el apóstol, le está diciendo es que no se emborrachen. No se emborrachen, está diciendo aquí el apóstol al joven pastor Timoteo. Que no se emborrachen. Pero continuemos. Dice, o que no sean dados mejor. Sería la palabra, no sean dados a emborracharse. Por eso dice aquí, no dados a mucho vino. Y continúa diciendo, allí pasamos el mismo versículo 8, dice, no codiciosos de ganancias deshonestas. No ser deshonestos con el dinero, hermano. El que aspira a ser diácono en la iglesia no debe ser deshonesto con el dinero, debe ser muy claro con el tema del dinero. No desear ganancias malavidas. Recuerden que el dinero juega un papel muy importante en la vida del ser humano. Y muchas veces, muchas relaciones familiares, amistades, ministeriales, por causa del dinero han tenido muchos inconvenientes. Entonces aquí Pablo le dice a Timoteo que el que aspira a ser diácono, que no codicie ganancias deshonestas, que no sea deshonesto con el dinero y que no desee ganar ganancias malavidas. Pasemos al versículo 9, dice, que se guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Eso quiere decir que el que aspira a ser diácono debe apegarse a la verdad revelada. ¿Y cuál es la verdad revelada? La que encontramos en la Biblia. Eso es lo que tiene que estar tomado 100% de la palabra de Dios. Y debe comprometerse también con el ministerio. A eso se refiere este versículo cuando dice que guarden el misterio de la fe. Debe comprometerse con el misterio de la fe. O sea, estar comprometido con lo que dice la palabra de Dios. Porque un diácono no puede ser, llamémoslo así, superficial en la palabra de Dios. Debe conocer y debe vivir tanta Biblia como más pueda. Y al final del versículo 9 dice, con limpia conciencia. Tener una conciencia limpia. Hermano, esto es algo muy importante, el tener la conciencia limpia. Tan importante que el mismo Pablo hace muchas veces referencia al tema de la conciencia. Pero quiero tomar solamente un versículo, el capítulo 24 del libro de los Hechos, en el versículo 16. Pablo está diciendo lo siguiente, dice, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Pablo estaba en un juicio. Y Pablo dice esta frase, siempre, por esto procuro tener siempre. Él se estaba esforzando, no era fácil, él procuraba siempre tener una conciencia que no ofendiera a Dios ni a los hombres. Por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Cuidaba mucho el tema de la conciencia. Esto lo tenía claro el apóstol Pablo. Por eso el que aspira a ser diácono debe tener también una conciencia limpia. Limpia, amado hermano y amigo. Continuemos, versículo 10. Dice, y estos, hablando de los aspirantes a ser diáconos, dice, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles.
Aquí encontramos algo bien fundamental. Antes de ejercer, antes de que estos hombres sean puestos por diáconos, deben de ser probados. Aquí la Reina Valera dice deben ser sometidos a prueba, deben ser probados, deben ser evaluados, pasar por un periodo de prueba antes de ejercer el diaconado. Abraham fue probado y fue aprobado en esa prueba. ¿Recuerda la obediencia de Abraham allí en Génesis capítulo 22? Cuando Dios pidió que sacrificara a su único hijo. Dios lo probó para fortalecerlo. El rey David, antes de ser rey, fue evaluado por Dios. Cuando el profeta Samuel, allí en el primer libro de Samuel, en el capítulo 16, ungió al rey David, él inmediatamente no tomó el puesto de rey. Pasaron aproximadamente 14 años para que el rey David ejerciera como rey. Quiere decir que antes de yo poder ejercer el diaconado, debo de pasar por una evaluación muy estricta, una prueba, por parte de la iglesia, por parte de los obispos, los pastores, para yo poder ocupar este cargo de tan alto honor. A veces lo menospreciamos. Y a veces decimos, no, como no soy pastor, como no soy obispo, como no soy líder, entonces el diaconado no lo menospreciamos. Pero déjeme decirle algo, amado hermano y amigo. Es tan importante el diaconado como el obispado. Es tan importante el diaconado, el ser un servidor en la iglesia, que ser un líder en la iglesia. Son igualmente importantes, con tal vez diferentes funciones, pero igual de importantes. Pero mire lo que dice al final de este versículo 10, dice que antes de que ejerzan el diaconado sean sometidos a prueba. Y dice al final, si son irreprensibles. O sea que si en ese lapso de prueba se encuentra que son irreprensibles, es como la nota final. Allí pueden pasar a ejercer el diaconado. Y esa palabra irreprensible es que también viene para el obispo, para el líder, para el supervisor el que aspira a ser el líder o pastor. También está para el diaconado. Esta palabra viene, como lo vimos anteriormente, de la palabra griega anenkletos. Usted lo puede leer ahí conmigo, anenkletos. Y define lo siguiente: sin acusación alguna, como resultado de una investigación pública. O sea que después de hacer una investigación pública, esto no es algo privado, no es algo público que debe hacerlo la iglesia, que todo el mundo sepa lo que se está haciendo. Después de ese resultado, si hay un resultado positivo, puede ejercer el diaconado. De resto, no. Continuemos, versículo número 11. Aquí pasa y dice lo siguiente, como que hace un paréntesis, y dice: las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. En este versículo, especialmente el versículo 11, hay una sana discusión entre los estudiosos de la Biblia. La sana discusión es la siguiente: si Pablo se está refiriendo a las esposas de los diáconos o se está refiriendo a mujeres que ejerzan el diaconado, o más conocidas como diaconisas. Pero hermano y hermana, sin importar a quién sean a las esposas de los diáconos o a las diaconisas, lo que nos interesa es lo que Pablo está diciendo aquí. Y dice, nos da unas características que deben tener estas mujeres. Vuelvo y repito, cualquiera de las dos, las esposas de los diáconos o las diaconisas. Es una discusión que no nos vamos a atender allí. Pero dice lo primero, da cuatro características que deben de ser muy tenidas en cuenta y muy importantes. Y es, primero, deben de ser honestas. Eso quiere decir que deben de ser respetables. Sea la mujer diaconisa o la mujer del diácono, debe ser una mujer respetable, honesta. Segundo, no calumniadoras. En pocas palabras también, no chismosas. Mire lo que habla la Biblia respecto al tema del chisme. Proverbios capítulo 18 versículo 8 dice así: las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Pilas. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas.
No deben ser chismosas. Tercer requisito o tercer característica dice que deben de ser sobrias. Deben de tener control propio. No se pueden salir de sus casillas fácilmente. Recuerden que muchas veces hacemos, o cuando hablamos de sobriedad, inmediatamente como que nos vamos al tema del trago, ¿no? Pero no es necesariamente eso. Aquí lo que Pablo está diciendo es que deben ser mujeres que tengan control propio, dominio propio. Y por último dice fieles en todo. Fieles en su casa, fieles a su esposo, fieles a la iglesia, fieles al Señor primeramente. Mujeres. Versículo número 12. Dice, vuelve nuevamente y retoma y dice, los diáconos. Dice, estos diáconos dicen lo siguiente, dice, sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Lo mismo se le pide al obispo. Y lo miramos allí en los versículos, creo que es el versículo 4, dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Exactamente lo mismo Pablo le está diciendo al diácono. Que así como el obispo, el líder, el pastor, el que aspira a ser pastor, debe de gobernar bien su casa, asimismo debe hacerlo el diácono. Debe serle fiel a su esposa. El versículo 12 empieza que sean maridos de una sola mujer. Fidelidad a su esposa. No puede ser un hombre que tuvo allí, estuvo un tiempo con una y después no, ahora voy a estar con la otra y no. Fidelidad a su esposa, porque si no puede serle fiel a su esposa, ¿cómo le va a ser fiel a la iglesia del Señor? Dice también que debe de gobernar bien su casa. Y así como el obispo, también el diácono debe gobernar bien su casa. Y esta palabra gobernar quiere decir ocuparse de. Quiere decir que así como el obispo tiene que ocuparse de su casa, así mismo el diácono. Ocuparse de su casa, de su familia, de su esposa, de sus hijos. No puede dejar esas tareas a otro. No puede caer en el error de que porque estoy en la iglesia sirviendo y no salgo de la iglesia y allí ayudo al hermanito y ayudo a la hermanita y su casa está patas arriba, perdón la palabra. No, tiene que ocuparse de su casa, pero ocuparse con atención y con diligencia de su familia. Ser una persona diligente, atenta a todo lo que está sucediendo en su casa. Finalizamos con el versículo número 13. Dice, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. El ser diácono es un grado de honor. Y no solamente de honor, sino de mucha confianza. Por eso es que no cualquiera no puede ser puesto porque le cayó bien al pastor, o porque es familiar del pastor, o porque tal vez lleva mucho tiempo en la iglesia, o porque tal vez tiene mucho carisma. No. La persona que ejerce el diaconado bíblicamente va a ocupar un lugar de mucho honor y mucha confianza. Por eso es que Dios, cuando se realiza bien su trabajo, cuando realizan bien el trabajo de diácono, Dios promete una pequeña recompensa. La versión Dios habla hoy dice, se hacen dignos de un lugar de honor. Otra versión dice que serán recompensados con el respeto de los demás. Y mire lo que dice la Reina Valera, dice, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso, o sea, le dan un grado de honor. Y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. En pocas palabras, van a gozar de gran tranquilidad, porque su fe está puesta en Cristo. El que ejerce el diaconado, aparte de que va a tener un cargo de mucho honor, va a ser de mucho honor, dice, va a tener también un cargo de mucha confianza en la fe. Tiene que estar cimentado totalmente en la fe en Cristo Jesús. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo lo hacemos? Única y exclusivamente a través de la palabra de Dios. Pocas palabras, deben de aumentar su confianza en Cristo Jesús a través de la palabra de Dios. Amado hermano y amigo, no me queda más sino decirle muchas gracias. En el próximo estudio vamos a terminar el capítulo 3.
Si usted lo ha leído, sabe que el capítulo 3 de Timoteo tiene 16 versículos. Nos quedan por estudiar versículo 14, 15 y 16. Pero estos 3 versículos requieren un estudio aparte. Son temas muy puntuales, tanto los versículos 1 al 7 como el versículo 8 al 13 y ahora del 14 al 16. Y en el próximo estudio, que lo invito para que también no se lo pierda, vamos a desarrollar estos versículos. Una vez más, muchas gracias por permitirnos entrar en su hogar, por permitirnos entrar en su casa, a la intimidad de su hogar. Gracias por hacer parte de esta pequeña comunidad, creciendo en el conocimiento de Dios. Si estos videos, si estos estudios han sido de edificación para su vida, compártalos. Compártalos a sus familiares, a sus amigos, a sus hermanos en la fe. No importa la denominación. Nosotros no somos partidarios de denominaciones. No. Somos partidarios de lo bíblico. Y por eso queremos que crezcamos en el conocimiento de Dios a través del estudio de la palabra de Dios. Comparta estos videos. Si no se ha suscrito a nuestro canal, yo lo invito para que se suscriba, creciendo en el conocimiento de Dios. Toque allí la campanita. Suscríbase. Comparta el video. Y recuerde, estamos subiendo materiales los días jueves y los días sábados. El próximo jueves estaremos subiendo finalizando el capítulo número 3, recuerde, versículos 14 al 16. Los puede leer y juntos desarrollamos estos 3 versículos. No me queda más sino decirle muchas gracias por su confianza, muchas gracias por ser partícipes de este, llamémoslo así, proyecto que Dios ha puesto en nuestro corazón. Creo que vamos a cumplir un año de estar publicando videos continuamente, todos referentes a la palabra de Dios, tratando de hacer estudios muy claros, sencillos y prácticos de la escritura, de la palabra de Dios. Pero eso no lo logramos sino primeramente con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo, con su misericordia, con su gracia y su amor. Y también con la ayuda de ustedes que nos ayudan a compartir estos pequeños estudios. Muchas gracias. Les mando un abrazo. Gracias por orar por nosotros. Siga orando por nosotros. Siga orando para que esto se extienda más y pueda llegar a más personas. Siga orando por cada uno de nosotros, que nosotros estamos orando por ustedes. Un abrazo, el Señor Jesucristo les continúe bendiciendo. Nos vemos en el próximo video. Yeah.